Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Las CPS desviaron recursos de la salud. Eso es lo que asegura un informe de la Contraloría General, que dice que esto causó pérdidas por 6 billones de pesos en 24 EPS. Gastaron el dinero de la salud en deudas de años pasados y en otros gastos, dijo el Contralor. Vamos a hablar de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. A través de un decreto, el presidente Gustavo Petro autorizó el inicio de una conversación jurídica con el Clan del Golfo, con el objetivo de someterlos a la justicia. En la mesa de conversación estará Giovanni de Jesús Ávila, más conocido como Chiquito Malo, máximo comandante del Clan del Golfo. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Este lunes se desplomaron las bolsas de valores del mundo por el fantasma de una recesión en los Estados Unidos. El coletazo llegó a las economías emergentes, entre ellas la colombiana, en donde también se disparó el precio del dólar, que alcanzó los 4.184 pesos. La turbulencia en los mercados se mantendría como una forma de presión a la Reserva Federal, según analistas, para que ésta baje las tasas de interés. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Temor a una recesión en Estados Unidos y medidas monetarias en Japón desatan una tormenta en las bolsas del mundo. Fiscal venezolano abre investigación penal a Edmundo González y María Corina Machado. Edmundo González llama a militares y policías a ponerse al lado del pueblo y no reprimirlo. Maduro anuncia que romperá relaciones con WhatsApp. Huracán Debbie toca tierra en Florida. Estallido social en Bangladesh. Manifestantes se toman la casa de la primera ministra, quien dimite tras 15 años en el poder. La bolsa de Japón registró su peor caída desde 1987, lo cual se sumó a los malos datos de la economía estadounidense y terminó por provocar una tormenta en los mercados del mundo, que enfrentaron un lunes oscuro. Los mercados bursátiles de todo el mundo se agitaron este lunes luego de que el índice Nikkei 225 de la bolsa de Tokio cayera un 12.4%, marcando así el mayor descenso de su historia en términos de puntos y el más importante desde el derrumbe de los mercados en 1987. Las pérdidas se dan en parte por el fortalecimiento del yen japonés frente al dólar estadounidense desde que el Banco de Japón subió las tasas de interés la semana pasada, lo que encareció las acciones en Tokio para los inversores extranjeros. Aunque los inversores también tienen miedo de una posible recesión económica en Estados Unidos y la posibilidad de una guerra más amplia en Oriente Medio. Los mercados bursátiles en Taiwán, Corea del Sur, India, Australia, Hong Kong y Shanghái también se desplomaron. Esta caída también se registró en las principales bolsas europeas y norteamericanas, las cuales abrieron la sesión en rojo en la estela de los mercados asiáticos. En Europa, por ejemplo, minutos después de la apertura, Milán cayó con un 3.8%, Frankfurt un 3%, Madrid un 2.8%, París un 2.7% y Londres un 2.4%. Por su parte, los futuros del Wall Street están en rojo también, con el Nasdaq como peor dato con una baja del 4%, cuando aún quedaban 5 horas para la apertura de los cotizantes. Estas caídas globales se producen en medio de temores de que la Reserva Federal de Estados Unidos haya sido demasiado lenta para responder a los signos de debilidad en la economía del país y podría verse obligada a recortar las tasas de interés rápidamente en una serie de reducciones frecuentes. En Venezuela, el candidato presidencial de la mayoría opositora, Edmundo González Urrutia, y la líder opositora, María Corina Machado, hicieron un llamado a los militares y a los policías para ponerse al lado del pueblo.
En un comunicado oficial, los líderes opositores Edmundo González y María Corina Machado afirmaron que su coalición obtuvo una victoria contundente en las elecciones del 28 de julio y denunciaron una feroz represión por parte del régimen chavista contra los ciudadanos, por lo que hicieron un llamado a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos policiales a respetar la voluntad popular. Hacemos un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y de sus propias familias. Con esta masiva violación de derechos humanos, el alto mando se alinea con Maduro y sus viles intereses. Mientras ustedes están representados por ese pueblo que salió a votar por sus compañeros de la Fuerza Armada Nacional, por sus familiares y amigos, cuya voluntad quedó expresada el 28 de julio y ustedes conocen. Asimismo, instaron a los familiares de la Fuerza Armada y de trabajadores públicos a no reprimir las órdenes legales y ofrecieron garantías a quienes cumplan con el deber constitucional. El nuevo gobierno de la República, electo democráticamente por el pueblo venezolano, ofrece garantías a quienes cumplan con su deber constitucional. Asimismo, destaca que no habrá impunidad. Este es un compromiso que asumimos con cada uno de los venezolanos. Pues el fiscal venezolano abrió investigación penal contra los opositores Edmundo González y María Corina Machado por presunta instigación a la insurrección, luego de que ambos llamaran a policías y a militares a parar la represión contra el pueblo venezolano. Luego del comunicado que emitieron los líderes de la oposición, el Ministerio Público de Venezuela informó que habrá una investigación penal contra los opositores. La presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración. Asimismo, el Ministerio Público aseguró que en su deber de ser garante de la paz y la estabilidad en el país, se mantendrán vigilantes ante cualquier acto que implique la generación de violencia o zozobra en la población y que pretenda la reedición de eventos que han dejado dolorosas heridas en toda la familia venezolana. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en medio de la visita a su homólogo de Chile, Gabriel Boric, habló sobre las elecciones de Venezuela y dijo que el respeto por la soberanía popular es lo que los mueve a defender la transparencia. En el marco de la visita del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a su homólogo de Chile, Gabriel Boric, ambos jefes de Estado acordaron un reimpulso en las relaciones comerciales e instaron a más unidad en Latinoamérica. En su intervención, el presidente brasileño aseguró que el compromiso con la paz es el motivo que le ha llevado, junto a sus pares de Colombia y México, a promover el diálogo y el entendimiento en Venezuela. O respeito pela tolerancia, o respeito pela soberanía popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados. O compromisso com a paz é que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover o entendimento entre governo y oposición. En medio de la crisis postelectoral que vive Venezuela, el gobierno de Brasil desde hoy se ocupa de la custodia de las sedes diplomáticas de Argentina y Perú en ese país, así como de la prestación de sus intereses y ciudadanos, tras la expulsión de los miembros de ambas legaciones de acuerdo con el gobierno venezolano. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que las redes sociales TikTok e Instagram son los principales instrumentos multiplicadores del odio y promotores del fascismo en su país, y dijo que va a romper relaciones con WhatsApp. En medio de la ola de manifestaciones que vivió Venezuela en rechazo al nombramiento de Nicolás Maduro como presidente electo, las redes sociales se convirtieron en el escenario predilecto para denunciar y promover encuentros, movilizaciones en las ciudades principales del país y también para denunciar la represión de Maduro, por lo que el mandatario ve las redes sociales como una amenaza. Esta vez culpó a TikTok e Instagram de ser los principales instrumentos multiplicadores del odio y el fascismo en el país. Utilizaron el proceso electoral para montar los comanditos, para instalar el odio a través de TikTok e Instagram. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos, para buscar una matanza y una división de Venezuela. Además, anunció que va a romper relaciones con WhatsApp. Yo voy a romper relaciones con WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Por su parte, Diosdado Cabello aseguró que si es necesario volverán a la edad de piedra. Volveremos a la edad de piedra. ¿Será? Si no tenemos que usar
WhatsApp, TikTok, no usaremos. No usaremos, pero aquí en Venezuela no van ellos a tumbar al gobierno. El sureste de Estados Unidos está bajo alerta por el paso del huracán Debby. En Florida, al menos 4 personas han perdido la vida y más de 350,000 hogares están sin electricidad. El huracán Debby ha dejado una estela de devastación y tragedia en su paso por Florida y el sureste de Estados Unidos. A primera hora de este lunes, el huracán tocó tierra en Steinhatchee, una pequeña ciudad en la región del Big Bend en el norte de Florida, como categoría 1 con vientos sostenidos de 128 kilómetros por hora. Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, también ha alertado sobre las posibles marejadas ciclónicas que podrían afectar a su estado y a otras áreas del sureste de Estados Unidos. We are looking at potentially really significant flooding that will happen, particularly in north central Florida, as this storm makes landfall in Florida and then heads northeast across southeast Georgia, or southern Georgia and northern Florida. Según las autoridades, se reportan al menos 4 muertos y más de 350,000 hogares sin electricidad, por lo que han hecho un llamado a los habitantes a estar atentos a las alarmas y evacuar las zonas peligrosas. Una nueva encuesta en Estados Unidos reveló que la vicepresidenta Kamala Harris tiene una ventaja de 1 punto frente al líder republicano Donald Trump. Esto, teniendo en cuenta el margen de error, indicaría un empate técnico. Un sondeo de la CBS reveló que la vicepresidenta de los Estados Unidos y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, tiene una ligera ventaja de 1 punto a nivel nacional sobre el expresidente y actual candidato republicano Donald Trump ante las elecciones de noviembre. La encuesta señala que el 50% de los votantes se van a inclinar el 5 de noviembre por la actual vicepresidenta, frente al 49% por Trump. La diferencia está situada dentro del margen de error, pero da cuenta del impulso que ha cobrado la campaña de Harris, que el pasado 21 de julio reemplazó al presidente Joe Biden en la carrera hacia la Casa Blanca. Harris cosecha sus mejores resultados entre las mujeres y también entre los votantes afroamericanos, que marcaron además una predisposición mayor de asistir a participar del acto eleccionario que la había manifestado en la encuesta anterior. Por otro lado, se espera que en las próximas horas la actual vicepresidenta anuncie su acompañante en su fórmula demócrata, con quien de inmediato saldría de gira por 7 estados claves. Los nombres más citados son los de Mark Kelly, el senador de Arizona, y Josh Shapiro, gobernador del estado clave de Pensilvania. La primera ministra de Bangladesh renunció en medio de masivas protestas que ya dejan más de 300 muertos. Luego de 15 años en el poder, la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, dimitió. Tras semanas de mortíferas manifestaciones antigubernamentales en el país del sur asiático, el jefe del ejército, el general Walker U.S. Zaman, comunicó que su renuncia se da después de que los manifestantes asaltaran la residencia oficial de la primera ministra en la capital, Dhaka, y reveló que los militares van a formar un gobierno interino. পদত্যাগ করেছেন এবং এখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করব। Hasina gobernó Bangladesh a partir del año 2009 y fue reelegida para un 4º mandato en enero en unas elecciones boicoteadas por sus principales rivales, lo que puso en duda la libertad y la justicia de los comicios. Hasta el momento, en las 3 semanas de protestas que llevaban, se han registrado más de 300 personas muertas, 63 de ellas en las últimas 10 horas y centenares de heridas en enfrentamientos entre la policía y manifestantes. Y luego de los peores disturbios de los últimos 13 años en Inglaterra, el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, prometió que caerá todo el peso de la ley sobre las personas responsables de la violencia de este fin de semana en varias ciudades del Reino Unido. Starmer recalcó que habrá suficiente espacio en las prisiones para encarcelar a los responsables que arrojaron todo tipo de objetos, piedras, botellas, contra los agentes del orden y que atacaron también mezquitas y un hotel que albergaba a solicitantes de asilo. La tensión ha ido en aumento estos días en Reino Unido a raíz del ataque con arma blanca el 29 de julio en un centro recreativo en Southport del noroeste del país, por el que 3 niñas murieron y otros 8 menores de edad, además de 2 adultos, quedaron heridos.
También en Inglaterra, pero en otras noticias, desarrollaron allí un robot que utiliza inteligencia artificial para aplicar herbicidas y fertilizantes en los cultivos. Este prototipo está diseñado para dos tareas principales. Primero, aplicar herbicidas y fertilizantes y segundo, para realizar un seguimiento con inteligencia artificial a los cultivos. Es una combinación de inteligencia artificial e inteligencia robótica y sus creadores dicen que puede llegar a lugares difíciles donde los agricultores u otros equipos no pueden hacerlo. El robot fue diseñado por eRover y utiliza tecnología patentada de luz concentrada para distribuir los químicos que se usan para destruir o controlar las malezas. Para ayudar a monitorear la salud de los cultivos, Close está equipado con 8 cámaras integradas. eRover tiene planes de entregar unidades a los clientes para pruebas en el año 2025 y su disponibilidad comercial está prevista para el año 2026. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. El gobierno del presidente Gustavo Petro cumple, pasado mañana, este 7 de agosto, 2 años de mandato. Uno de los sectores que quizá más llama la atención y que se ha visto en el ojo del huracán en las últimas horas es el de minas y energía, por un tema fundamental. ¿Debe Colombia importar gas? ¿Se acabó el gas en Colombia? ¿Hay un peligro de racionamiento eléctrico en 2026, como dice la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez? Para resolver estas inquietudes hoy tendremos 2 invitados. El primero de ellos, el señor ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Muy buenas noches, señor ministro. Buenas noches, un saludo para ti, Gerardo, y para toda la gente que nos está viendo. Señor ministro, los planteamientos que hice en la presentación, ¿cómo los ve usted en estos 2 años de mandato? Bueno, lo mismo dijeron de la energía eléctrica durante el fenómeno del Niño, que nos íbamos a apagar y no tuvimos un segundo de racionamiento. Y nuestra responsabilidad como gobierno nacional es garantizar el abastecimiento de gas, pero también la soberanía y la seguridad energética del país. Es todo lo que estamos haciendo y es parte de los logros que hemos alcanzado desde esta cartera. Aquí tengo un balance que entrega su despacho, que digamos es un catálogo, esto es, ¿de acciones o de buenas intenciones, ministro? De resultados y de cifras de lo que ya hemos logrado consolidar desde nuestro sector en cada uno de los aspectos que implica la gestión de esta cartera, tanto en energía eléctrica, en minería, como en hidrocarburos, que son pues temas muy importantes para la economía del país, pero también para los bolsillos de los colombianos y las colombianas. Entonces, en cada uno de los temas hemos logrado ya cosechar unos resultados que pues espero contarles en unos minutos. Sí, señor ministro, volvamos al tema del gas, porque el gas domiciliario es un servicio público básico en todos los hogares, pues porque no es de mayor costo, aunque ha ido subiendo, y porque el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, su compañero en el gobierno nacional, dijo que se estaba acabando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el gas? Bueno, en primer lugar hay que decir que el gas es un recurso no renovable, que se va a acabar, que es lo que está pasando en el mundo y una de las razones por las cuales es necesario adelantar la transición energética, que es la política de este gobierno. Y si uno ve las cifras, en la última década hemos tenido una declinación de las reservas de gas. No es algo que se deba a este gobierno, es algo que tiene que ver naturalmente con un recurso no renovable. Y a pesar de que es así, estamos tomando una serie de medidas para garantizar el abastecimiento de gas para los hogares colombianos, pero fundamentalmente garantizar la sustitución del uso de gas en la industria, en el comercio, porque en eso consiste precisamente la transición energética. Hoy Ecopetrol hacía un anuncio también muy importante donde se confirma el yacimiento Costa Afuera, Chuchupa, Ballena, todo lo que estamos haciendo, señor, Costa Afuera, y ahí vamos a tener un importante volumen de gas para abastecer no solo la industria, los hogares, así que en eso estamos trabajando. Pero en lo que más queremos insistir y trabajar es la tarea de sustituir el gas y una mejor gestión de la demanda. Para eso estamos implementando energías renovables, porque es el corazón de la transición energética, que es lo que buscamos en el gobierno. Pero, señor ministro, ahí me llama la atención algo. El presidente de Ecopetrol lanza una alerta, usted le baja la atención a la alerta y habla de la transición energética. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con los proyectos eólicos en La Guajira? Que se quejan las personas que tienen que ver con el tema de que no entran como deberían entrar en funcionamiento por el tema de las consultas previas, por las dificultades con los indígenas, Guayú, etcétera. Pues primero, que el presidente de Ecopetrol lo diga, pues no es algo que nos tiene que asustar.
De hecho, la unidad de planeación minero-energética ha hecho los estudios para ver cómo es el balance entre oferta y demanda. Y lo que nosotros como gobierno nacional siempre tenemos que hacer es trabajar con ese balance. Cuando hace falta tenemos que buscar la manera de cubrirlo y para eso es la política pública, las medidas que hemos adoptado desde el gobierno nacional. Entonces, esas alarmas se presentan para tomar acciones, para tomar medidas y garantizar que no tengamos un desabastecimiento. Insisto, así como lo dijeron con energía eléctrica, no tuvimos un segundo de desabastecimiento. Nuestra tarea es que no tengamos un segundo de desabastecimiento de gas. Ahora, por otra parte, ¿cómo va la transición energética? Y tú me hablas de La Guajira. Nosotros cuando llegamos al gobierno encontramos que los proyectos de La Guajira estaban totalmente enredados, las subastas de energía renovable estaban caídas y lo que hemos hecho ha sido, en primer lugar, un nivel de interlocución distinta con el pueblo guayú, una interlocución de gobierno a gobierno, y eso nos ha permitido hoy que tengamos el 98% de las consultas previas ya realizadas. Solo nos faltan un par de líneas de interconexión. Los parques eólicos y los parques solares están en construcción. Tenemos la licencia ambiental de la línea colectora, ya la primera fase en construcción y la segunda fase ya tuvimos la licencia ambiental. Así que yo espero que el próximo año ya estemos inaugurando los primeros parques eólicos, los primeros parques solares. Y eso se ve también en La Guajira, porque ya han inaugurado algunos. Claro, en La Guajira, que especialmente están los parques eólicos. La Guajira tiene las velocidades de viento más interesantes del mundo, o la segunda más interesante del mundo. Hay otro lugar, un lugar específicamente, pero nuestra tarea es sacar la transición energética adelante en un territorio como La Guajira, y eso se logra también con inversión social. Porque uno de los problemas que hemos tenido es que La Guajira ha sido un departamento abandonado y hoy nuestro gobierno está haciendo la más alta inversión de la historia en agua potable, estamos trabajando en energía eléctrica, estamos construyendo 150 comunidades energéticas en rancherías. Nuestra aspiración es llegar a 500 comunidades energéticas en La Guajira, y todo eso despega la posibilidad de que los proyectos de gran envergadura se desarrollen y que le queden también oportunidades a la gente. Por eso hablamos nosotros de una transición justa, que no son solo los grandes parques eólicos, sino que también le llegue energía eléctrica y agua a las rancherías en La Guajira. La meta de este gobierno es llegar a ¿cuánta energía? 6 gigavatios, de los cuales ya en este momento tenemos 2 gigavatios inyectando a la red energía renovable. Ya nos aproximamos al 10% de la capacidad instalada del país y el objetivo es terminar el gobierno con 6 gigavatios para aproximarnos al 30% de la energía renovable solar y eólica. Es decir, que estamos en pleno desarrollo de la transición y los proyectos se han venido acelerando, hemos venido consolidando esa ruta con la visión de que sea justo, insisto, y es que la gente también tenga las posibilidades de acceder a la energía, y por eso está en desarrollo nuestro programa de comunidades energéticas. Estamos ya inaugurando por todo el país parques solares, pero también comunidades energéticas. Ministro, ¿eso alcanzaría para iluminar qué? Pongámoslo en términos, una ciudad como Bogotá, todo el país, ¿qué? Pues la capacidad instalada actual de nuestro sistema es de 20 gigavatios y ya hoy tenemos 2 gigavatios de capacidad instalada. Es decir, ya la energía renovable representa el 10% de la capacidad instalada total del país. Si llegamos a 6, llegaremos al 30% de toda la capacidad instalada del país. Es decir, ¿cuántas ciudades podemos iluminar con energía renovable? Durante el fenómeno del Niño incluso alcanzamos algunos días en donde cerca del 10% de la demanda nacional en un día ya fue cubierta con energías renovables, así que la transformación y la transición energética está en desarrollo y hemos venido dando pasos para acelerarla. Es decir, usted ratifica que no hay, que lo que van a adoptar son medidas públicas para evitar que haya razonamiento o déficit de gas y de energía eléctrica. Claro, eso es la responsabilidad de cualquier mandatario de un gobierno, y es garantizar que los servicios públicos se presten. Igual estamos trabajando en aspectos que han sido también de debate público, como el tema de las tarifas de energía. No solo es que no haya desabastecimiento, sino que haya calidad, que haya oportunidad, que tenga unas tarifas asequibles para la gente, y es parte de la política porque todo lo que estamos haciendo está centrado en los usuarios. Pero insisto, por ejemplo, la industria que puede acceder y tiene recursos, una palanca financiera, la estamos invitando para que haga la transición. Algunas industrias, comercio, puede pasar a uso de otras energías, abandonando el gas. Justamente lanzamos la semana pasada, que es otro de nuestros logros, la línea de crédito Findeter para financiar proyectos renovables en alcaldías, gobernaciones, incluso en las localidades de Bogotá. Una localidad en Bogotá puede ser tan grande como Villavicencio, como Ibagué. Así que hemos puesto la banca pública también al servicio de esa transición. Invitamos al comercio, a la industria, a empresarios en este país a que transiten y que ayuden a hacer esa transición para abandonar también el gas y gestionar mejor la demanda que tenemos. Señor ministro, usted tuvo una reunión hoy con el presidente previo al Consejo de Ministros, a donde va a volver ahora, sobre la CREG. Una de las obsesiones de este gobierno es bajar las tarifas. ¿Por qué no se ha podido? ¿Y por qué no se ha podido nombrar a los comisionados de la CREG?
Bueno, con lo último que señalas, el nombramiento de los comisionados de la CREC no es solo de este gobierno. El gobierno anterior, ustedes recuerdan que los nombramientos que había hecho de los comisionados se cayeron y producto de eso nosotros hemos tenido que nombrar nuevos comisionados y hay un tema estructural que hemos puesto sobre la opinión pública y es qué tipos de comisionados y qué es ser un experto para la CREC. Nosotros creemos que debe ser independiente porque hoy lo que tenemos es un modelo y un mercado de la generación de energía que tiene un monopolio. Pero ministro, eso mismo me dijo usted hace como 6 meses y ahí siguen buscando los independientes Sí, y nada. cada vez que damos un paso que nombramos, demandan los nombramientos. El director ejecutivo que teníamos lo demandaron. ¿Y por qué lo demandan? Los toman porque estamos tomando medidas en beneficio de los usuarios. Y aquí el país tiene que saber que estamos dando una disputa muy dura por bajar las tarifas, porque detrás de bajar las tarifas hay intereses económicos de aquellos que no quieren que bajen las tarifas. ¿Y qué concepto le merece a usted la comparación que mereció el repudio de todos los actores del sector cuando dijo el presidente Gustavo Petro desde Piedecuesta Santander la semana pasada que los señores de la energía tenían un negocio más próspero que el de Pablo Escobar? Pues yo creo que hay mucha gente que se lo toma todo a pecho y se lo toma personal. Esto es el debate político, pero también es un debate técnico en donde hay una realidad y es que hay gente que se está enriqueciendo a costillas de los colombianos, a costillas de las tarifas de los usuarios, de usuarias, y es algo que nuestra responsabilidad y lo que ha llegado a hacer este gobierno es tomar medidas para bajar esas tarifas. Que se lo tomen a pecho o no se lo tomen a pecho, pues realmente a mí me tiene sin cuidado. Nuestra tarea es trabajar por los usuarios, bajar las tarifas, especialmente en el Caribe, y son las medidas que estamos tomando. Hoy discutimos con la Comisión de Regulación de Energía y Gas esa ruta que venimos transitando, las resoluciones que estamos ya emitiendo y todos los otros campos que hay que transformar, tanto la comercialización, la distribución, la generación y por supuesto todo lo que se requiere regular para que la transición energética, el presidente ha insistido y es nuestro compromiso que poner un panel en su hogar para alimentarse con energías renovables sea perfectamente posible. Y todo eso tenemos que solucionarlo desde la regulación y ese es nuestro compromiso con la gente. Señor ministro, usted toca el tema del Caribe y a propósito de eso, hubo un debate la semana pasada y se habló de nuevo de la opción tarifaria, esos 7 billones de pesos que se les debe a las comercializadoras, ¿verdad?, de la energía. Sí. Porque se dejó de cobrar durante la pandemia del COVID para que no subieran las tarifas porque la gente pues gastaba más energía estando en la casa. ¿Por qué eso no fue incluido dentro del plan de desarrollo y de dónde va a salir esa plata? Bueno, usted lo dice más decentemente, pero nosotros decimos, endeudaron a los hogares colombianos sin consultarles. Y lo que nosotros recibimos fueron cerca de 6 billones de pesos de una deuda que estaba en los bolsillos de los colombianos, que no les dijeron que les iban a cobrar después. Y lo que hemos hecho durante todo este tiempo es buscar soluciones. Durante el fenómeno del Niño, que fue un periodo muy crítico, incluso algunos dijeron en este sector que íbamos a un apagón financiero. Incluso aquí en una entrevista con Yamit dijeron que nosotros íbamos a propiciar un apagón financiero. Todo eso lo hemos cubierto y hoy llegamos a una respuesta en donde decimos, el presidente ha señalado que tomamos esa deuda de los hogares colombianos como una deuda pública del gobierno nacional. Ese es el camino que hemos transitado. Ya los 2.8 billones para estratos 1, 2 y 3 están en desembolso. Hasta el momento ya hemos llegado a unos 800.000 millones que se le han entregado a las empresas para que eso se le deje de cobrar a los hogares. Vamos a presentar en las próximas semanas el proyecto de ley que nos permite que esa deuda pueda ser legalmente tomada por el Estado y mientras tanto a través de Findeter, la banca pública, con un periodo de gracia de 1 año, las empresas están ya recibiendo los recursos y eso se va a convertir en directo en un alivio para los hogares colombianos, para sus bolsillos en la factura de energía. Señor ministro, y el tema de la gasolina y del diésel. El ministro de Hacienda dice el diésel debe subir en un promedio entre 5.000 y 6.000 pesos, ¿cierto? Porque todavía hay déficit en el Fondo de Estabilización de Combustibles, Fondo de Estabilización del cual la Procuraduría pidió cuentas de cómo está. Cuando llegamos también, el presidente lo dijo una vez en un trino, a algunos en este país no les gustan los trinos, pero él dice muchas verdades por ahí, nosotros recibimos deudas escondidas. La opción tarifaria era una deuda escondida que tenían cargados los hogares. Y el Fondo de Estabilización de Precios también era una deuda escondida que no estaba en la deuda pública del Estado, pero que llegaba casi a 70 billones de pesos, que estaban saliendo del presupuesto de la nación subsidiando combustibles fósiles en pleno momento de transición energética. Y ese subsidio que se está entregando nos impide poder hacer inversión en otras cosas como energía renovable. Cerramos con medidas que han sido costosas políticamente, pero responsables,
cerramos el déficit de la gasolina y ahora solo nos falta cerrar el déficit del diésel. Ahí hemos tomado algunas medidas, una de ellas ha sido un decreto que se emitió de grandes consumidores, para que los hogares entiendan. Grandes consumidores son las grandes empresas, industrias que consumen más de 20.000 millones de galones de gasolina y que de diésel, y se les estaba subsidiando. Son industrias que tienen el músculo financiero para poder pagar sin subsidio y de esa manera empezar a cerrar el déficit. El resto se está trabajando con el Ministerio de Transporte, Hacienda y especialmente transportadores de carga para llegar a un acuerdo cuál puede ser el monto que permita no afectar las finanzas de los transportadores, pero garantizar que cerremos esa brecha y pues este gobierno podría lograr algo importantísimo para la economía del país, incluso hacia el futuro, y es cerrar y dejar atrás esas deudas que nos dejaron escondidas. Señor ministro, el exministro de Minas, Juan Carlos Echeverry, expresidente de Ecopetrol también, llamó la alerta hoy en una sección que tiene en Caracol Radio sobre que el gobierno, que el presidente Petro directamente había vetado una decisión de la Junta Directiva de Ecopetrol tomada el viernes en la noche sobre un proyecto que le daría a Colombia entre 600 y 660 mil barriles diarios más de petróleo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuál es ese proyecto? Pues tocaría escuchar en detalle lo que dijo el exministro, pero yo les podría señalar dos cosas. Primero, este gobierno es coherente. Nosotros llegamos para hacer la transición energética, para cerrar la brecha de extractivismo y nos hemos opuesto al fracking en Colombia y no vamos a hacer el fracking aquí y aumentar la frontera extractiva en otros lugares. Así que esta es una línea coherente con lo que es este gobierno. Y segundo, tocaría pedirle al exministro que nos presente el acta donde la Junta Directiva de Ecopetrol haya señalado eso. Pero no, él no señala, él no dice que la Junta Directiva dice que el presidente vetó, sino que el presidente llamó y la orden. ¿Eso es así? Me ha dicho, el presidente, con su primera parte de la respuesta, le da la razón porque el gobierno no va a avalar ningún proyecto de fracking ni aquí ni afuera. Esa es la política de este gobierno. Y si él dice que se vetó, tendríamos que ver dónde tomó la decisión esa Junta Directiva. Señor ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, muchas gracias por estar aquí en Entrevista CMI. Muchísimas gracias y aquí cuando me necesiten, cuando podamos conversar estaré. El señor ministro de Minas debe regresar al Consejo de Ministros con el presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño. A ustedes, televidentes, los invito a que continúen aquí en la segunda parte de Entrevista CMI con el presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Regresamos a Entrevistas CMI. Como lo anunciamos ahora, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, doctor Juan Camilo Nariño, gracias por estar aquí en Entrevistas CMI. Muchas gracias, Gerardo, por la invitación. El ministro de Minas salió hace unos minutos hacia el Consejo de Ministros con el presidente Gustavo Petro e hizo un balance él de su sector muy positivo. Hay temas de los que por supuesto no conciernen con usted, pero habló de gas, de energía, de petróleo, de todo. Con usted vamos a hablar de lo que de lo que es específicamente el sector minero. ¿Qué es lo que maneja la Asociación Colombiana de Minería, doctor Nariño? La Asociación Colombiana de Minería, Gerardo, representa a todas las compañías productoras de los distintos minerales en el país, que deben ser alrededor del 2.4% del total de la economía colombiana. Carbón metalúrgico, carbón térmico, níquel, oro, esmeraldas, materiales de construcción. Cemento. Exacto, todos los materiales que se necesitan para las viviendas de los colombianos, pero también representa a los exploradores de minerales, un segmento muy importante y además muy golpeado por toda esta incertidumbre, y también representa a las compañías que le venden bienes o le prestan servicios a la industria minera, que son muchas, pequeñas, medianas en el territorio, compañías en todo el territorio colombiano, y ahí pues esto representa toda la economía de la cadena de la minería en el país. Usted hace mención de una palabra, incertidumbre. A 2 días de que el presidente Gustavo Petro complete 2 años de mandato, la mitad de su cuatrienio, ¿eso es lo que les representa a ustedes en el sector? Una enorme incertidumbre y una enorme confusión, Gerardo, derivado de tal vez el paquete regulatorio más ambicioso que cualquier otro gobierno haya presentado en relación con la minería. Un nuevo Código de Minas que hoy está siendo consultado, que genera enormes preocupaciones, sobre todo en el equilibrio de la inversión privada, la participación del sector privado en el modelo del desarrollo minero colombiano. Ahora, si quiere, profundizamos en eso. Una ley de ecominerales que de alguna forma materializa esa intención
muy restrictiva de la actividad minera, muy concentrada en el Estado, muy estatista, si usted quiere. Ese proyecto de ley de Ecominerales, una empresa minera estatal, está hoy en curso en el Congreso. Cuando usted dijo una ambiciosa agenda regulatoria, pensé que eso era positivo, pero veo que eso es como negativo para su sector. Toda la discusión de políticas públicas genera una enorme incertidumbre, pero más aún cuando en esas regulaciones hoy o en esos proyectos de ley escritos, pues hay cosas que no son compatibles con la certidumbre, la certeza y la atracción de la inversión, sobre todo en minería, que hoy el mundo está buscando atraer capitales para la agenda del cambio climático, atraer capitales para explorar los minerales que necesita esa agenda climática y explorar minerales que necesita para producir minerales que estabilizan las finanzas públicas del país. Deme por favor un ejemplo concreto de qué es lo que trae esa agenda, digamos, en esa ley de ecominerales que limitaría la actividad que ustedes ejercen. Mire, el nuevo Código de Minas, en su artículo 27, entre muchas otras cosas, por ejemplo, dice que en un futuro la autoridad minera determinará en dónde se puede hacer minería y en dónde no. Entonces imagínese la inversión. Hoy en un nuevo Código de Minas, una ley que está siendo consultada, eso está escrito ahí, y en un futuro alguien lo determinará. Pero también dice que esa autoridad determinará cuáles son las áreas para producir y explorar minerales estratégicos. Son todos menos el carbón térmico. Pero además dice, en el artículo 27, que los únicos que pueden explorar y producir esos minerales estratégicos en el país son las empresas estatales, o las empresas de economía mixta, o las asociaciones público-populares, y que solamente cuando el Estado no lo pueda hacer, se contratará con terceros, es decir, con el sector privado. ¿Es espantar la inversión? Eso, pues, por supuesto, genera una enorme incertidumbre para la inversión. ¿Qué son minerales estratégicos? Pues cada país los define en sus propios criterios. Para Colombia ya los tiene definidos en una resolución de la Agencia Nacional de Minería y son todos los minerales, literalmente, exceptuando el carbón térmico. Es decir, el cobre, el carbón metalúrgico, materiales de construcción necesarios para pues, toda la transición energética que hoy también Colombia está en juego con sus minerales. El aporte, usted dice, es de cerca del 2,4 del PIB. El peso de la economía, de la minería en la economía colombiana es del 2,4. ¿Y eso estamos hablando de cuánto empleo que ustedes generan? Pues mire, de manera directa e indirecta, casi unos 950.000 empleos en todo el país. Y eso, pues, por supuesto, cuando se multiplica en la cadena de valor agregado con una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que soporta la industria minera, puede llegar a multiplicarse incluso por 4. El tema del carbón, que es muy importante en la actividad que ustedes ejercen, doctor Nariño, ¿cómo se recibe en el gremio esa cantidad de críticas que hace el presidente en su afán de decir el que busca energías limpias y transición energética? No, pues, de una manera muy negativa. Sobre todo además muy injusta, con una gran cantidad de familias, de trabajadores, de comunidades que se dedican a la actividad del carbón en el país. Pero además esa conversación, en algunos momentos muy agresiva, se ha traducido en un entorno regulatorio también muy complejo. Usted se acordará de la reforma tributaria y la intención de hacer no deducibles las regalías. Y ahora que lo tumbó la Corte Constitucional. Que lo tumbó la Corte después de 2 años de discusión, generando también una enorme incertidumbre durante 2 años. Y usted se acordará, pues ahora en este proyecto de ley del nuevo Código de Minas, ahí está la prohibición explícita a la minería de carbón térmico en un futuro. O, pues, por supuesto, también las otras menciones que se hace en una gran cantidad de aspectos que están sin definir, pero que hoy se están consultando. 950.000 empleos directos, dice usted. Indirectos, indirectos. Indirectos e indirectos. ¿Y cuánto pagan ustedes de impuestos? Pues mire, a propósito del bajo recaudo que ha habido. Eso es parte fundamental de hoy de la discusión del país. Una economía que necesita unos entornos de certidumbre mayor. Un sector privado que necesita mayor certeza
para atraer capitales al país que los necesitamos. Una economía que tiene 5 trimestres ya de una formación bruta de capital en indicadores negativos, un desempleo que ya está creciendo al 10.3%, estaba en el 9.3%, sí, una economía que necesita eso. Este sector económico, la minería, le aportó al país el año pasado en impuesto de renta y en aporte de regalías y en cláusula de precios altos una cifra cercana a los 20.000 millones de pesos. Y este 2023, que se pagará hacia adelante y debe estar pagándose, va a ser una cifra cercana a los 15.4 billones de pesos. Que es un salto cualitativo. Comparado con el promedio histórico, que era alrededor de 5 billones, pues eso demuestra que estos 2 últimos años la minería, a pesar de estos anuncios, ha sido jalonada por una dinámica internacional de los precios en buena hora para el país. Si usted pudiese cuantificar lo que esas políticas públicas e incertidumbre que usted califica se generan en este gobierno para su sector, ¿en cuánto sería lo que se detiene en inversiones nacionales y extranjeras? Mire, yo le digo que le diría que eso es algo que está por verse cuando ya la dinámica de los precios internacionales de los minerales empiece a llegar a sus promedios históricos. Por ahora esta dinámica es contradictoria porque es el gobierno que más un paquete regulatorio ambicioso, sí, difícil de comprender ha presentado, que genera enormes dudas, pero por supuesto equilibrado con los mejores precios internacionales, con los mejores aportes. Que ha favorecido los ingresos. Que ha favorecido los ingresos, sobre todo de los colombianos, sobre todo de la nación. Por ejemplo, el oro. El oro, el níquel, el carbón, que es el mayor aportante de la industria y es el que más duro le han dado. Y le repito, Gerardo, en un ambiente de la economía colombiana que necesita de estos sectores económicos. Cuando el presidente de la República plantea, por ejemplo, la discusión sobre el páramo Santurbán, entonces una minera muy importante que quiere explotar, entonces dice no, vida o minería. Porque lo plantea así, que explotar en el páramo Santurbán es acabar con la vida. ¿Ustedes cómo toman eso? Y si le asiste razón al presidente, que está soportada en estudios científicos mundiales también de la depredación del medio ambiente, que no le estoy diciendo que se hagan ustedes, pero que es verdad en la afectación del cambio climático. No, mire, la actividad minera es fundamental para precisamente esas políticas de cambio climático que hoy el mundo está implementando. El mundo necesita para el 2050 1.500 millones de vehículos eléctricos, es decir, necesita más níquel, más cobre, más de una lista interminable de minerales. Sí, sí. Colombia tiene muchos de ellos. Hoy el mundo solo tiene alrededor de 50 millones de vehículos eléctricos. Se necesitan más redes eléctricas, se necesitan más paneles solares, se necesitan más turbinas eólicas. En el fondo, el principal aliado, o si lo pone en términos negativos, la principal restricción para cumplir con los compromisos de cambio climático, incluidos los que tiene Colombia, son el abastecimiento de minerales. Y Colombia ahí tiene un papel fundamental que cumplir. Hoy el mundo entero está generando políticas públicas para atraer la inversión en capitales, para atraer la exploración en minería. Y de acuerdo con lo que usted manifiesta, ¿el gobierno las está espantando? Así es, y con la regulación actual, un paquete confuso, amplio, disperso, que generan mensajes muy negativos, Colombia está haciendo lo contrario, está yendo en una vía distinta a lo que hoy el mundo está haciendo. Doctor Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, el balance que usted hace del gobierno Petro entonces en su sector es ¿cuál? Es un balance de una discusión pública y de una discusión regulatoria en materia de decretos, leyes y demás que genera una profunda preocupación hacia adelante. Y que esta preocupación o esta incertidumbre que se está generando, si no se gestiona bien, si no se mandan los mensajes adecuados, si no salen las leyes con las enmiendas adecuadas, sí, pues va a tener un impacto profundo en el desarrollo minero hacia adelante. Pues él es el dirigente gremial de empresas tan sólidas y grandes como Cementos Argos, Ladrillera Santa Fe o una internacional Anglo Goldsmith, que usted las tiene afiliadas en la Asociación Colombiana de Minería. Doctor Juan Camilo, en televisión se pasa rapidísimo el tiempo. Muchas gracias por estar en Entrevistas CMI. A usted, muchas gracias, Gerardo. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias. Tienen dos versiones, la del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, un balance positivo, y uno menos optimista y más preocupado, el que hace el doctor Nariño aquí, en esta sección. Por favor, continúen en la sintonía de Noticentro 1 CMI. Buenas noches.
Contraloría denuncia desvío de recursos de la salud por 6 billones de pesos. 24 EPS están implicadas. Se pagaron clases de yoga y de pilates y hasta vales de gasolina con dineros de la salud. Gobierno inicia diálogos con el Clan del Golfo. Designan negociadores. Ministro de Defensa ordena reactivar operaciones contra el ELN tras fin del cese del fuego. Vocero de disidencias liberado en Antioquia sigue delinquiendo. Revelan pruebas. Desmantelan central telefónica dedicada a la extorsión en Bogotá. Residentes médicos radican 170 denuncias por presunto acoso. Lunes negro para las bolsas de valores. Sube el dólar. Incertidumbre frente a política económica alcanza nivel nunca antes visto. Gobierno no apoyará proyectos de fracking dentro y fuera del país, advierte ministro de Minas. Alcalde Galán encabeza operativo contra mal parqueados. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La Contraloría General de la República denunció el desvío de recursos de la salud por 6 billones de pesos. 24 EPS están siendo investigadas. El organismo de control dijo que con dineros de la salud se pagaron clases de pilates, de yoga, viáticos y vales de gasolina. El más reciente informe de la Contraloría sobre la vigencia 2020 advierte que 24 EPS utilizaron los recursos girados por conceptos de la UPC para pagar deudas de otros años. El Contralor Carlos Hernán Rodríguez dijo que es una violación al principio de anualidad. Fueron calculados y girados, mas no para el pago de deudas propias o para el pago de deudas particulares de las EPS. Por ejemplo, el informe dice que la nueva EPS pagó servicios de salud de vigencias de 2008 y 2015 por más de 62.000 millones de pesos. El Contralor habló de otros hallazgos. Préstamos bancarios por 3.9 billones, de los cuales 40.000 millones, 40.000, fueron destinados a pago de honorarios de miembros de la Junta Directiva, vales de gasolina, anticipos de viaje, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, pautas radiales, gastos de planes complementarios de salud, entre otros. Por otro lado, el Contralor advirtió al actual director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, sobre la baja ejecución del presupuesto de la entidad. El actual director de la Unidad de Gestión del Riesgo creo que ya va para 5 meses al frente del cargo y es muy importante que ejecute, porque lo que hemos evidenciado, unos temas de ejecución presupuestal bastante quedados en la Unidad de Gestión del Riesgo. Rodríguez advirtió hallazgos fiscales por más de 41.000 millones de pesos. Hemos emitido opiniones desfavorables de su manejo presupuestal y contable y no hemos fenecido las cuentas de los años 2022 y 2023. El Centro Democrático radicó en el Congreso de la República un proyecto de reforma a la salud que se suma a las iniciativas ya presentadas por Cambio Radical y el Partido Verde. Ya son 3 reformas a la salud que hacen tránsito en el Congreso de la República. El Centro Democrático, partido de oposición, radicó una nueva iniciativa. Nosotros estamos conscientes de que se necesitan ajustes, de que este no es un sistema perfecto y que hay que construir sobre lo construido. Y hay que ver de qué manera la Corte, el Congreso y la sociedad civil somos capaces de salvar el sistema de salud colombiano. Y es que el gobierno radicará en los próximos días una nueva reforma a la salud, con la que ya serían 4 iniciativas, y aunque algunas voces desde el Congreso piden un consenso sobre los proyectos, el Centro Democrático anticipa que no hay ambiente político. El gobierno ha hablado mucho de un acuerdo nacional desde el principio, pero ese acuerdo no se ha visto traducido en hechos. Lo que hemos visto es que para Gustavo Petro, la ministra Corcho y ahora el ministro Jaramillo, el acuerdo nacional en materia de salud es la imposición unilateral de sus puntos de vista. Por ahora los proyectos iniciarán su trámite en las comisiones primeras de Cámara y Senado. Y el presidente Gustavo Petro criticó el proyecto de reforma a la salud presentado por el Centro Democrático. Insistió en la necesidad de transformar las EPS en gestoras de salud. El presidente aseguró que la Ley 100 dio vía libre para que los privados sustrajeran dineros del sistema de salud y que la derecha quiere continuar con este modelo. Agregó que es necesario transformar el sistema.
Solo haremos sostenible y eficiente el sistema si se acaba de construir el sistema preventivo y si las EPS abandonan su papel intermediador como aseguradoras financieras y pasan a convertirse en gestoras del sistema de referencia y contrarreferencia de los actuales afiliados a EPS no intervenidas. Mensaje del presidente que se da días después de iniciar la socialización del nuevo texto de la reforma a la salud que se espera presente el Gobierno Nacional ante el Congreso en los próximos días. El Gobierno Nacional dio luz verde para el inicio de diálogos con el Clan del Golfo para lograr su sometimiento a la justicia. Alias Chiquito Malo, máximo comandante de este grupo armado, hará parte de la mesa de negociación. A través del decreto 257 firmado por el presidente Petro se entrega el objetivo de esta conversación. El espacio de conversación sociojurídico en el cual se verificará la voluntad de la estructura armada de transitar al Estado de Derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos permitidos en la ley y construir paz en los territorios bajo la dirección del consejero comisionado de paz. El equipo del gobierno estará liderado por Álvaro Jiménez Millán y estará acompañado por María Gaitán, Armando Custodio, Víctor Negrete y Águeda Plata. En una segunda resolución, la 279, el gobierno anunció los miembros representantes del Clan del Golfo, liderados por el máximo comandante de las AGC, Giovannis de Jesús Ávila, más conocido como Chiquito Malo, quien cuenta con 57 órdenes de captura y 4 sentencias en su contra. Quien estará acompañado por Orosmán Orlando Blanco, alias Rodrigo Flechas, José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, Elguín Casarrubia Posada, alias Cura, José Miguel de Moya, alias Chirimoya, y Luis Armando Pérez, alias Bruno. En el decreto también se establece la posibilidad de levantar órdenes de captura. La solicitud de suspensión de las órdenes de captura procederá cuando el consejero de comisionado de paz constate que los miembros de las AGC hayan dado muestras objetivas de su compromiso de desmantelamiento y transitar hacia el Estado de Derecho. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles de este acercamiento. Y el ahora llamado Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo es el grupo armado de mayor expansión territorial o que mayor expansión territorial ha tenido en el último año. Esto según el más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación. Este grupo organizado ha crecido en un 17% en relación al año 2023. La influencia que tiene este grupo armado se sitúa en 316 municipios distribuidos en 24 departamentos del país. Esto implica un incremento significativo de su presencia a nivel nacional en un 17% respecto al año 2023, donde se identificó injerencia en 270 municipios. Se estima que el número de sus integrantes estaría entre los 5.000 y 6.000 hombres en armas. El Clan del Golfo ha tenido un crecimiento en el último año aproximadamente del 17%. Es el grupo armado más grande en materia de presencia territorial en el país. Según el más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación, el Clan del Golfo ha logrado convertirse en un grupo transnacional del crimen. Mantiene diversas fuentes de financiación como la minería ilegal y el lavado de activos. Ejerce control sobre la comercialización de medicamentos, licor, madera y crédito informal, tanto a pequeña como mediana y gran escala. También se involucra en actividades de violencia como la extorsión, las amenazas y el secuestro. El tráfico de migrantes y la minería ilegal son dos actividades en las que este grupo ha diversificado sus ingresos. La expansión e importancia que ha tenido el Clan del Golfo tiene que ver con copar el territorio que el Estado no puede cubrir. Al cobrar impuestos, controlar a la población, imponer normas sociales y de comportamiento e impartir justicia, desempeña funciones típicamente asociadas a un gobierno, lo que permite al grupo no solo consolidar su control territorial y económico, sino también ejercer una influencia significativa sobre las formas de vida de la población local. Las fuerzas militares se reanudaron las operaciones ofensivas en contra del Ejército de Liberación Nacional ELN tras la suspensión del cese el fuego con esa agrupación. Arauca, Chocó y norte de Santander tendrán refuerzos militares con al menos 600 soldados. Mediante este documento, las fuerzas militares ordenaron un despliegue militar en diferentes departamentos por la suspensión del cese el fuego con el ELN. Se reanudan las operaciones ofensivas. Sin un nuevo documento que defina un cese al fuego con el ELN, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional desarrollan operaciones ofensivas contra ese grupo armado organizado. El único decreto vigente de cese al fuego es con los dos bloques y el frente que lidera alias Calarcá de las disidencias FARC.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió a la orden impartida por parte del comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides, tanto al ejército, a la armada, a la fuerza aérea como a la policía. Para el ministro, que no haya un cese pactado con el ELN obliga a las fuerzas militares a atacarlos. Naturalmente, siempre que no hay cese al fuego, que implique respecto de las fuerzas militares la suspensión de operaciones ofensivas, significa que esas operaciones ofensivas se reanudan. Y esa es la instrucción del comandante general de las fuerzas militares a todas las fuerzas y también del director general de la Policía Nacional, a toda la policía en el país. Este mapa demuestra la presencia del Ejército de Liberación Nacional en 231 municipios del país. Organismos defensores de derechos humanos expresaron preocupación por el fin del cese al fuego con el ELN. Dicen sus representantes que con esto se llevará a que se incremente el accionar paramilitar y el asesinato de líderes sociales. Desconcierto y desazón son las palabras que utilizan las organizaciones que defienden los derechos humanos en el país frente al fin del cese al fuego y el futuro del proceso de paz entre el gobierno y el ELN. Ruptura del cese al fuego implica eso, la posibilidad también de que se agrave la situación humanitaria en estas zonas, de que se intensifique la arremetida paramilitar, de que las propias fuerzas de seguridad consideren que den vía libre a estas estructuras que vienen atentando contra las organizaciones sociales, comunitarias y los liderazgos sociales. Las organizaciones de la sociedad civil llaman a las dos partes a la generosidad y a hacer concesiones. Pues el ELN tiene que hacer un acto de generosidad, digamos, y en ese acto de generosidad, digamos, también reconocer que el proceso ha tenido avances, que han llegado más lejos que con otros gobiernos con los que también tuvieron acercamiento, pero sería importante que ya empezaran a imaginarse cómo sería un ELN en el escenario de paz. Al país no le conviene, a la sociedad no le conviene que las dos partes se enruten por la vía de la guerra. Creo que hay que hacer concesiones de lado y lado. El proceso con el ELN ha avanzado como nunca en la historia y eso es lo que las organizaciones llaman a las dos partes a rescatar. Uno de los voceros de las disidencias FARC, quien había sido capturado en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección y posteriormente dejado en libertad, sigue delinquiendo. Así lo reveló un informe de las fuerzas militares. Las autoridades revelaron el prontuario de Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urias Perdomo, del Estado Mayor Central de las disidencias FARC. Este sujeto fue uno de los que retuvo el ejército y la policía en un retén en el departamento de Antioquia hace 2 semanas. Según las autoridades, este sujeto sigue delinquiendo. Posee una orden de captura suspendida temporalmente por el proceso de paz, por los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos, homicidio agravado y terrorismo. Las autoridades han alertado que sigue extorsionando. Tienen registrados al menos 450 hechos que afectan directamente a comerciantes, ganaderos, campesinos, transportadores, contratistas de obras en municipios del Caquetá, empresarios y hasta juntas de acción comunal. Estaría involucrado en el secuestro y posterior asesinato de 4 ciudadanos que hacían parte de una comisión de reclamantes de tierras. Se le señala de participar en la planeación y ejecución en 2018 de una acción terrorista en donde fueron asesinados 2 soldados profesionales del ejército. La situación de orden público en el Valle del Cauca fue el tema de un debate de control político contra el gobierno y la gobernación del Valle del Cauca, esto en el Senado de la República. El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, dijo que no desconoce la gravedad de la situación. Lo que en principio era un debate sobre el orden público en el Valle del Cauca, citado por el senador Carlos Fernando Motoa, terminó en uno de carácter general. Motoa dijo que la situación de su departamento es crítica. 3 municipios en riesgo extremo: Buenaventura, Jamundí y Tuluá. Pero además de ello, 15 municipios en alto riesgo, incluido Cali, Palmira y Cartago. Y 11 municipios en riesgo medio. Y hasta el ex jefe negociador con la guerrilla de las FARC, senador Humberto de la Calle, reconoció que el Estado parece impotente ante la arremetida de los grupos armados ilegales. Lo que sí están sintiendo muchos colombianos, pues es que ha desaparecido la presencia de la fuerza pública y luego hay determinadas zonas donde hay grupos con cese del fuego y otros no. La senadora caucana Paloma Valencia también fustigó al gobierno. Quienes más están sufriendo en este país son los que votaron por Petro. Y ustedes sí tienen una responsabilidad con el Valle, con el Cauca y con Nariño.
Aunque reveló indicadores del éxito de la fuerza pública contra la delincuencia, el ministro reconoció la situación de orden público. Incrementar los niveles de seguridad que no desconocemos. La gravedad de la situación nunca la hemos ocultado y siempre por el contrario. Lo mostraba la senadora Paloma Valencia. Nosotros mismos suministramos las cifras independientemente de que sean favorables o desfavorables. El debate volvió a ser convocado para que asista la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Autoridades en Bogotá desmantelaron un call center desde el que una banda criminal realizaba extorsiones. Las rentas criminales superaban los 750 millones de pesos mensuales. Con diademas especiales para atender llamadas, cuadernos con libretos extorsivos y 600 folios con bases de datos de más de 2.000 víctimas, esta banda criminal que montó un call center desde el que salían las llamadas extorsivas fue desmantelada por la policía. Este caso que presentamos hoy se da gracias a la denuncia de 12 personas que manifestaron haber sido víctimas de una estructura criminal. Gracias a esa denuncia, el trabajo articulado entre Policía y Fiscalía, el Gaula de la Policía de Bogotá, hizo unos seguimientos específicos y un trabajo investigativo que llevó a una vivienda en el barrio Piamonte, en la localidad de Bosa. Una pareja de esposos fundó el centro de operaciones para el que contrataban mujeres jóvenes que trabajaban en turnos de 8 horas haciéndose pasar por integrantes de reconocidas bandas criminales como el Tren de Aragua o el Clan del Golfo. A partir de estos momentos, cesen y paralicen todo tipo de labor y actividad laboral o comercial aquí en el barrio Santa Isabel de la localidad de Los Mártires, ya que usted, patrón, hay un incumplimiento en asistir a la reunión que se hizo y se realizó en el día de hoy en horas de la mañana aquí en el Salón Comunal del barrio La Fragüita, por parte de nosotros la Autodefensa Gaitanesa de Colombia, los paramilitares del Clan del Golfo que operamos aquí en el sector. En el allanamiento fueron incautados 24 celulares y 200 tarjetas SIM card, de las que salían llamadas amenazantes que lograban rentas superiores a los 750 millones de pesos al mes. Las autoridades desarticularon varias bandas criminales dedicadas a la extorsión. 143 personas fueron capturadas en diferentes partes del país. Delinquir agravado y extorsión agravada. Tiene derecho. Se trata de una de las operaciones más importantes del año en contra de la extorsión. Una redada que dejó a 143 personas privadas de la libertad. En total, 9 organizaciones criminales desarticuladas. El primer semestre llegamos a tener un pico de la extorsión a nivel nacional de más del 25%. Golpe perpetrado en regiones como Bogotá, Cali, Cartagena y departamentos como Atlántico, Bolívar, Antioquia, Chocó, Quindío, Tolima y Valle del Cauca. Hoy debo decirle que hoy amanecimos en Colombia con el 14%. ¿Qué quiere decir? Que en el primer semestre sí fuimos efectivos y por eso tenemos más estructuras afectadas, desarticuladas, pero también más capturas. En medio de la megaoperación se incautaron armas de fuego, granadas, vehículos, motocicletas, computadores y elementos tecnológicos. Las autoridades en Medellín investigan la muerte de un ciudadano extranjero allí en esa ciudad. En lo ocurrido de este año se han registrado 38 casos de este tipo en la capital antioqueña. En este lujoso hotel de El Poblado en Medellín fue reportada la muerte de un ciudadano portugués. Al parecer, el extranjero de 68 años fue hallado sin signos vitales por su pareja. Según las autoridades, este año se ha reportado la muerte de 38 extranjeros en el Valle de Aburrá. El alcalde de Medellín le hizo un llamado de atención a medicina legal. Nosotros necesitamos que de manera muy rápida, medicina legal van llevando claridad en la mayoría de los casos que están por muertes por determinar. La inmensa mayoría de los casos que están por muertes por determinar son muertes que se han dado donde no se evidencian signos de violencia ni hurto de pertenencias de estas personas. Este es el primer extranjero de esta nacionalidad que fallece en la capital de Antioquia. Su cuerpo permanece en medicina legal. La Fiscalía entregará a la defensa de Nicolás Petro las pruebas que hay en contra del exdiputado del Atlántico. El juicio contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro fue aplazado para septiembre. Iniciando la audiencia preparatoria del juicio a Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el abogado Diego Henao puso en conocimiento de las partes la necesidad de que le hicieran llegar pruebas que aún no tienen su poder y que hoy requirió a la Fiscalía. A pesar del trabajo que se llevó a cabo juiciosamente,
Aún quedan pendientes 101 elementos probatorios que se encuentran incompletos o ilegibles. El juzgado no va a aplazar la audiencia por eso. Ya se ha venido reiterando en distintas oportunidades, aplazamiento tras aplazamiento. 3 meses se le dio. Inclusive, mire lo que dice la Corte Interamericana. La Fiscalía debe de practicar el principio de la debida diligencia. Luego la Fiscalía se comprometió a hacer llegar estas pruebas que apenas recibió iniciando este mes. Ese escrito de solicitud de entrega completa de los elementos materiales probatorios, la defensa llama incompletos o ilegibles, que se trata de esos 101 o 102 puntos. Fue allegada al despacho de esta suscrita fiscal el 1 de agosto de 2024. El juez dio por terminada hoy la fase del ciclo procesal de descubrimiento probatorio y convocó a una nueva audiencia para los días 10 y 11 de septiembre. La Fiscalía renunció a la acción penal contra el contratista Gabriel Dumar, testigo clave en el caso de corrupción de la multinacional Odebrecht. A través de un principio de oportunidad en el que renuncia a la acción penal, la Fiscalía aplicó inmunidad total a Gabriel Alejandro Dumar, uno de los principales testigos en el escándalo de corrupción de la multinacional brasilera Odebrecht. Dumar era el representante legal del consorcio Sion, que en febrero de 2014 suscribió contrato con la Ruta del Sol 2 para realizar la construcción de una vía nueva que hacía parte del tramo La Lizama-San Alberto Cesar del proyecto Ruta del Sol 2. El beneficio se aplica por su colaboración para condenar a los excongresistas Bernardo Miguel Elías y Antonio del Cristo Guerra. La colaboración fue efectiva en punto a que su declaración sirvió para conseguir 2 condenas en contra de aforados constitucionales. Dumar era investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. 170 denuncias de residentes e internos de medicina fueron radicadas hoy en el Ministerio de Educación. En una urna y con flores, residentes de medicina presentaron 170 denuncias por acoso ante el Ministerio de Educación. El insulto diario, la burla, la humillación, realmente la que más hemos visto es violencia psicológica. En algunos casos hemos visto algunos casos de violencia verbal, y algo que nos preocupa mucho y que estamos hablando ahorita con el Ministerio para ver si podemos, por ejemplo, incluir al Ministerio de la Igualdad o alguna otra ruta expresa, es que tenemos denuncias de acoso e intentos de violación. El Viceministerio de Educación Superior recibió las denuncias y empezará las investigaciones. Ahí habría que entrar a evaluar, por ejemplo, pues si la persona denunciada requiere un acompañamiento psicosocial, si requiere una evaluación, por ejemplo, en los médicos asistenciales que pues no tienen como las habilidades o capacidades para ejercer docencia, pues que no lo hagan, reevaluar los convenios docencia-servicios también con instituciones que de pronto han permitido esto, y pues en los casos ya de violencia basada en género y de abusos sexuales, pues ya es una ruta que directamente tendrá que ir con Fiscalía. Los primeros casos que se revisarán son los de la Universidad Javeriana. Por presuntas torturas y tras la muerte de una mujer, fue capturado en Cali el director de una fundación para la rehabilitación de adicciones. Luego de que el pasado 13 de junio una mujer de 28 años falleciera producto de graves lesiones ocasionadas al interior de la Fundación para la Rehabilitación de Adicciones Camino Real, las autoridades de Santiago de Cali iniciaron una ardua investigación que dejó como resultado la captura en las últimas horas de César Estupiñán, director del Centro de Rehabilitación y quien deberá responder por los delitos de homicidio, secuestro y tortura. La Fiscalía logró determinar que, al parecer, si hay elementos serios que comprometan la responsabilidad de quienes administraban la Fundación Caminos Reales. Eran más de 65 los pacientes que llegaron a esta fundación ubicada en el barrio Terrón Colorado de Cali en busca de esperanza, y en cambio encontraron sufrimiento y dolor. Se habrían cometido presuntas irregularidades en la contratación del departamento del Meta en desarrollo de la Feria Expo Malocas. Eso fue lo que denunció la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. El secretario de Transparencia de la República denunció posibles actos de corrupción en la reciente Feria Expo Malocas realizada en Villavicencio. Que aquí hay
una celebración indebida de contratos, que aquí posiblemente se están enviando los recursos para actividades posiblemente ilegales, donde claramente pueden haber al menos sobrecostos, colusiones, interés indebido en celebración de contratos, en perjuicio y en detrimento de los recursos públicos. Según Hidárraga, existe un círculo vicioso en la contratación en la región. Haciendo un presunto amañe de los estudios de mercado, de las cotizaciones, de los mismos con las mismas, pero además de eso, beneficiando claramente a unas personas jurídicas. Noticentro 1 CMI buscó la reacción de la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, pero no tuvo respuesta. Los exdirectores de la Agencia Nacional de Tierras respondieron a las críticas del presidente Gustavo Petro sobre una baja gestión en la entrega de tierras durante los gobiernos de Iván Duque y Juan Manuel Santos. Para el director de la agencia durante el gobierno Santos, las prioridades en su momento eran diferentes y el gran reto fue la transformación del desaparecido Incoder. Nosotros cambiamos y revolucionamos la forma de operación de la nueva institucionalidad de tierras, porque lo pasamos a un modelo por oferta. Nosotros alcanzamos a hacer una formalización masiva de la propiedad rural, alcanzamos a formalizar cerca de 1 millón de hectáreas en su momento en tan solo 2 años. Para la exdirectora de la agencia durante el gobierno Duque, a julio de 2022 se entregaron más de 50.000 títulos de tierra, regularizando en propiedad más de 1.300.000 hectáreas. La exdirectora aseguró que los funcionarios son escogidos por el actual gobierno. Los cargos directivos son de libre nombramiento y remoción. ¿Qué significa esto? Que el director general los coloca a su discrecionalidad. Ambos exfuncionarios concuerdan que es necesaria una transformación de esta entidad. La Corte Suprema de Justicia se reunirá para analizar posibles cambios en el expediente por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El presidente de la Corte, Gerson Chaverra, se reunirá con los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corporación para hablar respecto a un oficio que les llegó en el que piden explicaciones sobre el manejo y reasignación de expedientes, como el que se sigue contra el congresista Wadid Mansur por el caso de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. Manifestantes de 2 municipios del Meta protestaron contra la permanencia de un peaje en la vía que comunica a las poblaciones de Cumaral y Restrepo. Habitantes de Restrepo y Cumaral en el departamento del Meta llevan a cabo una protesta en contra del peaje ubicado en Puente Amarillo, el cual según los manifestantes debería haber sido eliminado hace más de 10 años. Nosotros pedimos como comunidad que se levante el peaje de Puente Amarillo, que inició como un potazgo para pagar el puente del río Guatiquía y que este se concretó como una caseta de control. Por eso en ese entonces, hace más de 10 años, se pagaba allá o se pagaba acá y en diferentes se mostraba solamente el tiquete. Los manifestantes han bloqueado el cobro del peaje impidiendo que la concesionaria vial continúe recaudando los pagos de los usuarios. Que esto es ilegal y por consiguiente hay que retirarlo. Es lo que dice la comunidad de sus abogados que les está asesorando. La comunidad argumenta que la normatividad vigente no permite la existencia de este peaje debido a la corta distancia entre los municipios de Restrepo y Cumaral. El Consejo de Estado redujo la millonaria deuda que la Alcaldía de Bogotá debe saldar al concesionario encargado de la recolección de basuras del relleno sanitario Doña Juana. La disputa en los tribunales entre el distrito y el operador del relleno sanitario Doña Juana CGR dio un nuevo giro en favor de la ciudad, pues la deuda de cerca de 65.000 millones que la alcaldía de Bogotá tenía que pagar al concesionario quedaría en cerca de 12.000 millones de pesos. Sin duda, si se llegase a confirmar ese contenido por parte del Consejo de Estado, pues sería una decisión muy favorable al distrito capital y quedaría lugar a unos ahorros considerables si llega a darse en ese sentido. En el fallo se ratifica la responsabilidad de la ciudad sobre las inversiones que se deben realizar a la planta de lixiviados del relleno sanitario de Doña Juana. Ya haya sido resuelto por un tribunal de arbitramiento. En esta instancia se solicitó la anulación y bueno, esperaremos la decisión que adopte el alto tribunal. Por ahora, ni el distrito ni el concesionario han sido notificados formalmente de este fallo, conocido por Noticentro 1 CMI. Un colegio público del norte de Bogotá suspendió la entrega de alimentos a sus estudiantes desde hace 2 semanas y canceló las clases sin explicación alguna. El distrito respondió a la denuncia.
Desde el pasado 26 de julio, los almuerzos que otorgaba el Colegio Salud Cop Norte, como el resto de colegios del distrito, dejaron de entregarse a los alumnos. Situación que alertó a los padres de familia, ya que muchos de los estudiantes dependen de esa comida para el alimento diario. El distrito alegó que se debe a problemas sanitarios en la cocina de la institución. El pasado 26 de julio fue identificado un taponamiento de sifones en el área de la cocina que requirió una intervención de obra para hacer mantenimiento a las cajas de recolección de aguas residuales. Por si fuera poco, a través de esta circular, los estudiantes fueron notificados de que no tendrán clases sino hasta el próximo jueves, es decir, que no podrán recibir el refrigerio frío que están dando en reemplazo del almuerzo. Comedidamente me permito informar que los días lunes 5 y martes 6 de agosto de 2024, los estudiantes de ambas jornadas no tendrán clase. Pero este noticiero conoció esta circular física por la que se cancelaron las clases de algunos cursos por la falta de docente de reemplazo desde la semana pasada. Desde el distrito sostienen que ambas contingencias estarán solventadas a partir del próximo jueves. Esta noche el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, encabezó los operativos contra los mal parqueados en la localidad de Chapinero. La estrategia se extenderá por toda la ciudad. Como una de las estrategias que tiene el distrito para enfrentar el problema del denso tráfico que se vive en la ciudad, el propio alcalde está acompañando los operativos realizados en la localidad de Chapinero. Tenemos ahorita 62 kilómetros de vías cerrados por obras y eso va a aumentar. Entonces, parte de este esfuerzo requiere control, requiere pedagogía y requiere un cambio comportamental para que todos ayudemos. La gente que dice, no, espere que yo 5 minuticos, esos 5 minuticos que se demoran bloquean una vía. El mandatario hizo directamente el llamado a quienes parquean por fuera de las zonas autorizadas por el distrito. Estamos haciendo un operativo porque necesitamos mejorar la movilidad en Bogotá y para eso necesitamos garantizar que la gente parquee donde se puede parquear. Entonces tú sabes que esta zona no está permitido, entonces aquí hay una oferta que el equipo de Secretaría de Movilidad te puede transmitir de dónde se puede parquear en esta zona, tanto en parqueo en vía como parqueo fuera de vía. Chapinero, por la cantidad de obras. El Ministerio Público de Venezuela abrió una investigación penal contra los opositores Edmundo González y María Corina Machado. De otra parte, el huracán Debby tocó tierra en la Florida. Y también en Estados Unidos, una nueva encuesta dio un punto de ventaja a la demócrata Kamala Harris sobre el republicano Donald Trump. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El Ministerio Público de Venezuela informó que abrió una investigación penal contra los opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración. Los gobiernos de Florida, Georgia y California del Sur declararon el estado de emergencia a causa del huracán Debby, que en el transcurso de días se ha degradado a tormenta tropical, el cual ya ha dejado al menos 4 personas sin vida. Un sondeo reveló que la vicepresidenta de Estados Unidos y la candidata demócrata de la Casa Blanca, Kamala Harris, tiene una ligera ventaja de punto a nivel nacional sobre el expresidente y candidato republicano Donald Trump ante las elecciones de noviembre. La encuesta señala que el 50% de los votantes se inclinarían el 5 de noviembre por la actual vicepresidenta frente al 49% por Trump. Hoy fue un lunes muy difícil para las bolsas de valores del mundo por temor a una recesión en la economía de Estados Unidos. El mercado bursátil cayó y el precio del dólar se disparó en Colombia. La semana arrancó con caídas en las principales bolsas de valores del mundo, que desde la madrugada de este lunes inició con desplomes en los principales índices del mercado de Asia. El contagio no se hizo esperar y los índices de Estados Unidos como Standard & Poor's cayó 3% a 5.186 unidades, mientras el Dow Jones bajó 2,60% a 38.703 unidades. El Nasdaq retrocedió 3,38% a 16.000 unidades. La presión a la Reserva Federal para una reducción de tasas se hizo sentir ante los datos negativos de ese país en materia de empleo que revivieron el fantasma de una recesión. Todos los indicadores de actividad económica que vayamos a conocer en los próximos días van a ser catalizadores de volatilidad. La turbulencia pegó en Colombia, donde la bolsa cayó 1,69% y el precio del dólar se disparó a 4.184 pesos, lo que significó un alza de 74 pesos. Se tocó máximos de 4.215 pesos. La tendencia se mantendría. Un nivel que creíamos un nivel bastante importante, seguramente veremos en las próximas jornadas estabilidad alrededor de esos niveles. Sin embargo, como todo,
en los mercados de capitales dependeremos del desempeño futuro de la Bolsa de Nueva York, que es el mercado benchmark por naturaleza para todas las bolsas en el mundo. Los mercados seguirán respondiendo a los datos macroeconómicos que se vayan dando a conocer en los próximos días. El director del Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, dijo que la incertidumbre sobre el rumbo de la economía ha alcanzado niveles superiores a los que se registraron en medio de la pandemia. El Centro Privado de Estudios Económicos explicó así por qué considera inconveniente una nueva reforma tributaria. Intentar una reforma adicional de 12 billones de pesos, 0,7% del PIB, en una economía que crece apenas el 1,6%, pues no luce como una alternativa muy razonable. Esto en términos coloquiales es como tratar de sacarle sangre a un paciente anémico. Según el director de Fedesarrollo, el mayor nubarrón que enfrenta la economía colombiana se resume en una palabra: incertidumbre. Las decisiones que ha adoptado el gobierno en materia del sector minero energético, la composición de la Comisión de Regulación de Energía y Gas que hasta ahora se acaba de empezar a resolver, la decisión de no aumentar los peajes con la inflación, hasta ahora se resolvió la mitad del problema pendiente. Ojalá se pueda resolver la otra mitad. Durante el lanzamiento del índice de incertidumbre, el director de Fedesarrollo insistió en que el gobierno deberá hacer un drástico ajuste de 26 billones de pesos en el presupuesto. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, advirtió que el gobierno mantendrá su decisión negativa al desarrollo de proyectos fracking dentro y fuera del país, tras explicar la decisión de Ecopetrol de desistir de la compra de activos de la compañía Crown Rock. De acuerdo con el funcionario, el gobierno mantiene su decisión de no apostarle a los proyectos fracking o yacimientos no convencionales en el país, en unas determinaciones que son coherentes con la política ambiental que se viene implementando. Ecopetrol no participará del proyecto Oslo en el campo Permian, donde se utiliza esta tecnología. Se tiene otro tipo de estrategias como el plan de abastecimiento, el cual ya se está poniendo en marcha. Estamos trabajando en el plan de abastecimiento de gas y todos los proyectos que están en el marco de ese plan de abastecimiento de gas se están desarrollando. El gobierno espera garantizar la soberanía energética. Y por su parte, el expresidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, sostuvo que la empresa perderá grandes rentabilidades con su negativa a participar en nuevos proyectos de fracking en Estados Unidos. A su turno y respondiendo a la decisión del gobierno de no participar en el proyecto Oslo de yacimientos no convencionales conocidos como fracking en Estados Unidos, el expresidente de Ecopetrol sostuvo que se está perdiendo un negocio de gran rentabilidad. Además, aumentar por 2 los niveles de producción. Desconcertante. Yo creo que no tomen esta decisión, siendo posiblemente la mejor oportunidad que tiene la compañía. ¿Para qué? Para seguir creciendo, para generar valor. Este proyecto, que hace parte del bloque Permian, donde Ecopetrol opera uno de los contratos con Oxy, ha representado las mejores cifras para la petrolera en el último año. 650 millones de dólares de utilidad, 1.800 millones de EBITDA, más o menos. Esos son más de 2,5 billones de pesos de utilidad. Ha sido un buen negocio. Construir sobre un buen negocio para tener recursos, para financiar la transición, para financiar una gran cantidad de otras cosas. Bayón considera que Colombia debe retomar la discusión sobre el fracking con estudios técnicos y no ideológicos. Y la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, anunció que el gobierno presentará un nuevo proyecto de ley que buscará prohibir el fracking en Colombia. El gobierno insistirá en el proyecto de ley con el que busca prohibir el fracking como método de extracción de hidrocarburos. Esperamos esta vez sí podamos decir definitivamente que vamos a fortalecer la transición energética. Y es que en la anterior legislatura el proyecto se hundió por falta de trámite, por lo que el Ejecutivo buscará convencer a los partidos políticos sobre la necesidad de la iniciativa. Se está trabajando con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para darle las condiciones políticas que el proyecto pueda llegar a buen puerto. La ministra estuvo en el Congreso de la República presentando un proyecto de ley para dar alivios tributarios sobre los contratos de logística de la COP16 en Cali. La Agencia Nacional de Hidrocarburos y el sector privado conformaron el Comité Interinstitucional para la Reactivación de la Industria del Petróleo y Gas. Se trata del Comité Interinstitucional de Hidrocarburos, el cual tendrá varios ejes estratégicos para la reactivación de la industria de petróleo y gas en el país.
Se buscan acciones para destrabar las licencias ambientales, consultas previas, además de cambios normativos y regulatorios que aumenten la producción y la vida útil de las reservas. En general, todo lo que implique la realización de nuevos proyectos en busca de primero superar las contingencias y poder pasar rápidamente contingentes a reservas y producción. El dirigente señaló que se requiere agilizar la explotación de proyectos donde ya se ha identificado presencia de hidrocarburos, que permitirían de manera rápida y temprana poner volúmenes de gas en los tubos para el mercado interno. En el comité se incluyó la participación de los ministerios del Interior y de Defensa para trabajar en el tema de seguridad. Las exportaciones cayeron 5% en junio, según el DANE. En junio, las exportaciones registraron nuevamente una caída del 5%, por un valor de 3.821 millones de dólares. Debido a las menores ventas al exterior de combustibles y del sector minero. Igualmente, manufacturas cae fuertemente. Al sumar los primeros 6 meses, la caída es cercana al 3%. Creo que eso amerita nuevamente un llamado al gobierno a tomar medidas de reactivación económica. La venta externa de combustibles y productos de industrias extractivas cayó 10.8%, mientras que agropecuarios, alimentos y bebidas aumentaron 9.3% y las manufacturas cayeron también 7.8%. Los países de destino de las exportaciones son principalmente Estados Unidos 32%, India 9.7%, Panamá 7.4%. Las cajas de compensación familiar superaron la cifra de 10.600.000 trabajadores afiliados. Las cajas de compensación familiar experimentaron un aumento en las afiliaciones durante el primer semestre del año. De las más de 783.000 afiliaciones en el primer semestre del 2023 a más de 805.000 en el mismo periodo del 2024. Otro indicador de crecimiento del sector se refleja en los aportes de los empresarios que en el primer semestre del año 23 aportaron al sistema 5,4 billones de pesos, mientras que en el primer semestre de este año la cifra subió a 6,1 billones de pesos. También aumentó el número de empresas afiliadas al sistema de la compensación y al subsidio familiar, principalmente en Amazonas, Casanare, Tolima, Risaralda y Córdoba. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,69% a 1.294 puntos. La acción de Promigas fue la que más subió, con una valorización de 3,74% a 7.480 pesos. La acción de Enca fue la que más bajó, con una pérdida de 6,25% a 15 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 13.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,18% a 32.300 pesos. Y el precio del barril de petróleo cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.184 pesos con 30 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.950 pesos y la venden a 4.000 pesos. Un euro cuesta 4.525 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 25 centavos. El azúcar se transó en 18,3 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73 con 92 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $77 con 36 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.040 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.